Vaya, vaya, parece que alguien por fin se dio cuenta de que el PC Vita es una mierda, pero algunos exclusivos fueron muy buenos. Y con exclusivos me refiero obviamente a versiones americanas, ediciones extendidas o remasters en HD de tus RPGs o novelas gráficas japonesas de preferencia. Y mientras el SS Vita continúa hundiéndose ya que prácticamente toda consola en existencia sigue superándolo en ventas, los exclusivos están abandonando el barco e intentando llegar a un mejor puerto. En este caso hablamos de la mascota distópica para el símbolo del Yin Yang, un oso homicida mitad oso polar, mitad gato Cheshire demoníaco y la franquicia que lo hizo famoso. Una parte Battle Royale, una parte Phoenix Wright, una pizca de persona por aquí, unas gotitas de Dance Dance Revolution por allá, completado con unas cucharaditas estereotípicas de preparatoria. ¿Y qué se obtiene? Y me encanta. Danganronpa te pone en los zapatos del ordinario Makoto Naegi, un estudiante de secundaria cuyos rasgos rescatables son la suerte y el optimismo, y te lanzas de cabeza en la más prestigiosa academia del mundo, en la cual, con excepción del personaje principal, solo parece admitir estereotipos andantes. O eso es lo que quieren que pienses, porque apenas pones un pie en la escuela, se presenta una escena que probablemente involucra cloroformo y te encuentras alrededor de 14 estudiantes más en un búnker aislado, el cual está siendo monitoreado por un oso psicópata, quien declara que la única manera de escapar del asqueroso lugar es si alguien mata a un compañero y se sale con la suya, porque al igual que en el mundo real, después de un asesinato, le sigue un juicio, y si los participantes que quedan no encuentran al asesino, este habrá conseguido una manera muy particular de graduación, la cual le permite volver al mundo exterior. Seguramente estás aquí porque ya lo jugaste o oíste hablar de él y luego lo jugaste, principalmente porque la franquicia ya ha pasado por un lanzamiento japonés y una secuela, dos versiones americanas en esa monstruosidad zombificada llamada PlayStation Vita, un anime de 12 capítulos, un spin-off beat'em up y lo más importante, casi 6 jodidos años desde el lanzamiento inicial. Pero no te preocupes, si todavía no lo has jugado te voy a decir por qué deberías, y así, en honor al lanzamiento del anime de Danganronpa 3, exploraremos el mundo de Danganronpa en la PC Master Race, porque jódanse, yo no pagaré por un Vita. Good World. I got it. A pesar de ser versiones muy estereotípicas de lo que se supone que representan, ya sabes, el motociclista, la peleadora, la nadadora, el virgen, etc., hay mucho más que ver de lo que parece. Recordemos que este juego tiene lugar en una escuela con solo 16 personajes, incluyendo el oso, y no hay ni un momento de baja sin calidad para estos muchachos. Cada uno está escrito espectacularmente, tiene tanta personalidad, emoción, carisma y fanservice. Pero lo más importante de estos personajes es que tienen fallas. Todos, hasta el más calmado y reservado, pueden ser personas horribles. Verán, están en un sitio y en un ambiente donde el enemigo más temible es la desconfianza, el miedo a ser traicionado por cualquiera, y el señorosito cariñosito que está aquí presente es la personificación de la desesperación. Sabe exactamente qué botones pulsar para incentivar la matanza, porque de acuerdo a sus reglas, esa es la única manera de escapar del edificio en el que están metidos. Por el contrario, ninguno de estos personajes es malo en sí, pero la situación les saca lo peor de ellos, y antes de que te des cuenta, estás apoyándolos a todos, quieres que todos sobrevivan. En cuanto a un personaje favorito, estuve mucho tiempo entre Asahina y Junko Enoshima, y aunque hubo una temporada en la que elegí a Junko, sobre todo después de haber leído Danganronpa If, tuve que quedarme con Asahina por su personalidad hiperactiva, por su amor por las donas y porque es la combinación perfecta entre simpática y sexy. Ya saben de lo que hablo. Esto es de lo que hablo. Estos segmentos son las verdaderas estrellas de este juego, pese a ser una copia casi al carbón de las del juego del abogado con pinchos que le precedía, y aún así funcionan por la manera en la que el juego está construido. A diferencia de la saga de Phoenix Wright, Danganronpa tiene niveles de dificultad, y estos afectan las maneras en las que el juego puede castigarte cuando estás en la corte, ya sea con la cantidad de evidencia con la que necesitas lidiar, el tiempo límite que tienes para resolver cada argumento, o la incesante alaraca de tus compañeros que no se callan. Estos segmentos también ofrecen la oportunidad de crear un desarrollo de personajes para esta banda de inadaptados, y la manera en la que cada personaje está escrito y desarrollado en este juego cruzado de argumentos y evidencia, y naturalmente del desenlace, es simplemente espectacular, lleno de emoción y a veces muy horripilante. No sé ustedes, pero si yo estuviese atrapado en una escuela con 7 hermosas mujeres, aprovecharía esa oportunidad sin pensarlo. Hablando en serio, además de contribuir al shipeo en el fandom, hablar con los muchachos en los ratos libres da una percepción interesante para las historias, motivaciones y metas de cada personaje. Y para un juego en el que solo puedes interactuar con 14 estudiantes y un oso, la interacción social puede ser una manera muy divertida y eficaz de matar tiempo libre, la cual, debido a la fascinante historia y a la manera en la que estos personajes están escritos, nunca se siente desperdiciada. Y con respecto a estas conversaciones, podrán parecer opcionales, pero ¿lo son en realidad?
Interactuar con la gente también puede darte una serie de habilidades muy particulares, las cuales, dependiendo del nivel de dificultad en el que estés jugando, pueden ser o muy útiles o muy inútiles. Si estás buscando que este juego sea malo contigo, te recomiendo que conozcas algunas féminas, espectador, o varones si te gustan esas cosas, como alguien que conozco. Ya hablé de los personajes en conjunto, pero me parece que el personaje principal merece ser analizado más a fondo. A primera vista, Makoto Naegi parece ser el más común de la partida, casi al punto de ser un cliché andante, y esto puede ser algo tanto bueno como malo, así que quédense conmigo por un momento mientras les explico por qué creo que es bueno. En una escuela de estereotipos andantes, con el que más te identificas es el rey, y pese a que Makoto Naegi es subestimado casi todo el tiempo por gente mucho más poderosa y astuta que él, a veces incluso por él mismo, él siempre termina siendo el más inteligente de la corte. ¿Y por qué? Porque su inteligencia, su buen ojo y sus contraargumentos están ligados directa y enteramente a ti. No importa si eres hombre o mujer, tú eres Makoto Naegi. Tú haces que él se dé cuenta de las cosas y a través de él tú resuelves los misterios. Es un personaje en blanco hecho bien, hecho correctamente, y como el mejor de ellos, este sentimiento de identificación solo podría ser posible con el más ordinario del grupo. Un personaje moldeable, hecho y derecho, que encaja perfectamente en un género cuyo objetivo es hacerte sentir inteligente. Podrá ser ligero en su desarrollo de personaje, pero es mucho mejor por esa misma razón. Es el único personaje del grupo que no necesita motivaciones complejas o secretos enredados, es solo un personaje corriente. Bad World. Shoot. Ok, déjenme pintarles un panorama. Estás jugando un juego de asesinatos y de repente esto te sale en pantalla. Ahora, esto pasa bastante temprano en el juego. Seguramente estarás pensando, wow, si esto pasa al principio del juego, esto se va a poner más y más escalofriante e interesante, ¿verdad? ¡Mentira! El juego no deja de ser perturbador, pero esta cara es probablemente lo más extraño, perturbador e incómodo que vas a encontrar. No sería tan malo si esto pasara alrededor del juego, pero el hecho de que solo pase una sola vez se me hace una oportunidad terriblemente perdida para hacer de esta experiencia aún más escalofriante e incómoda de lo que lo fue. Lamentablemente el éxito de las novelas de misterio te hace muy difícil inventar algo original cuando se trata de este tipo de contenido en estos días, y si se te hace que hayas visto alguno de estos casos con anterioridad es porque sí los has visto. Si conoces cualquier trabajo detectivesco desde Sherlock Holmes, seguramente ya habrás visto El misterio del cuarto sellado 1.000.000 de veces, has visto personajes manipuladores con lenguas de plata que juegan con las emociones de los débiles mentales, has visto asesinos seriales que suelen dejar tarjetas de presentación, entre otras cosas. Naturalmente todos estos iconos se ven eclipsados por el espectacular guión, pero desde un punto de vista de jugabilidad, alguien que sabe de este género podrá encontrar tedioso pasar por todos estos escenarios trillados una vez más. Bitácora de Schneider. A fin de cuentas, cualquier problema que pueda tener el juego con respecto a su falta de detalles escalofriantes o a sus escenarios fusilados de cualquier otro trabajo detectivesco que le haya precedido, el guión excepcional, los personajes interesantes y la estructura excelentemente construida de Danganronpa hacen este juego una atrapante y entretenida experiencia recomendable para cualquiera, especialmente si disfrutaste de Phoenix Wright, Battle Royale, Persona 4 o el género de novelas visuales en general, ya sea en el PSP original, en el PS Vita o en la más reciente versión de la PC Master Race. Muchas gracias a todos mis queridos exploradores por acompañarme en esta emocionante aventura en el mundo de Danganronpa. Si les gustó este video, suscríbanse y los mantendré informados de todos los mundos que iré explorando. ¿Tienen un juego que quisieran que observe? Déjenmelo en los comentarios. Mi nombre es Tom Schneider y voy a analizar el mundo.